Paula Vial, la abogada de Jorge Mago Valdivia. Gracias, Paula. Abogada. Gracias, abogada, por acompañarnos. Gracias hoy. por invitarme. Bueno, ¿cómo está Jorge? Está inquieto, esperando que se pueda revisar el amparo que ha tenido la vuelta larga, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque la Corte lo declaró inadmisible por una cuestión formal. Entonces tenemos que ir a la Suprema para que ojalá acoja la apelación y recién la Corte lo pueda Según ver. él, ¿qué fue lo que pasó? En estos hechos. Sí. Que todo fue consentido, que es lo que nosotros hemos, yo creo, satisfactoriamente logrado acreditar. Así ocurrió que yo creo que es bien llamativo, o sea, y es un punto al que prestarle atención. Nosotros tuvimos una larguísima audiencia de casi 10 horas con el juez de garantía. En esa audiencia él pudo ver toda la evidencia. Lo que dice el abogado querellante, ¿no es cierto?, que es distinto ver unos minutos del video que verlo completo. El juez pudo ver todo, absolutamente todo, y nosotros fuimos haciendo el contraste, secuencia a secuencia, de lo que la denunciante decía versus lo que se veía en las imágenes, en ambos casos. Y con esa posibilidad, él consideró, como nosotros creemos que es, ¿no es cierto?, que no había violación, que no había falta de consentimiento, que no había privación de sentido. Ella el otro día si había habido algún tipo de sensación, como le pregunta. Sí, le pregunta. Dice, ¿fue consentido? ¿Está todo bien? ¿No te sentiste obligada? ¿Por qué le pregunta eso? Le pregunta porque quiere ver realmente cómo está, si se sintió bien, si fue una buena noche. Se lo pregunta de una manera que a lo mejor no es el óptimo. Yo lo entiendo, lo comparto, pero realmente se ha hecho de esa frase una cuestión como si en realidad, si uno lo piensa al revés, un violador pregunta, oye, ¿te forcé? No tiene ningún sentido. Es una pregunta que solo busca confirmar que ella se siente bien. No, está muy bien, pero uno tampoco le pregunta a alguien con que tuvo una relación sexual consentida al otro día si se sintió forzada. No, porque es una relación ocasional. Mira, yo no voy a explicar una frase que se lee mal, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros estamos planteando y lo que hemos demostrado es que más allá de una frase que a lo mejor no es el óptimo, ¿no es cierto?, lo que ocurrió esa noche es algo absolutamente consentido y que la evidencia muestra que fue así. No es una afirmación mía, ¿entiendes? Sí. Tiene que ver con los videos que existen, las declaraciones, las inconsistencias, las declaraciones de los testigos que estaban allí presentes, ¿no es cierto?, que las vieron durante toda la noche. Además, hay una cuestión de lógica, porque si tú piensas, una persona se ve durante un largo periodo bien, ¿no es cierto?, en perfectas condiciones, no ebria, no drogada, perfectamente bien. Entra a un recinto privado en donde efectivamente no hay cámaras, ¿no es cierto?, que es el departamento de Jorge, está ahí un rato y vuelve a salir, de nuevo grabado, y también se la ve bien. ¿Qué te dice la lógica? Que hay una continuidad en ese estado. Ella misma afirma, ¿no es cierto?, que no tomó ni consumió nada en el departamento de Jorge. Entonces, no hay ninguna razón lógica para que aquello hubiera cambiado, porque el Ministerio Público, perdona Karen, lo último, el Ministerio Público lo que dice es que, bueno, a raíz de las declaraciones de la denunciante, ¿no es cierto?, es que esto habría ocurrido porque ella estaba privada de sentido o él se aprovecha de su incapacidad de oponerse. Eso quiere decir que la denunciante tiene que estar en una condición, ¿no es cierto?, que no pueda resistirse al embate sexual. ¿Podemos, y eso no se ve? Desmenuzar un poco todo esto, porque hay muchas personas que no están viendo y uno empieza en realidad a confundirse. Esto habría ocurrido el día 17 de octubre. Sí, la noche del 17 un día jueves, ¿no es cierto? Pero esta denuncia se hace después de la otra denuncia, ¿no? Para tener claro ahí, para no confundirse en estos dos hechos. Sí. Comencemos a ver esto porque primero hay un intercambio a través de Instagram, de redes sociales, con mensajes entre ellos dos, ¿no? Donde Jorge, finalmente, ellos acuerdan encontrarse. Llegan a esta discoteca. ¿Qué ocurre ahí? Porque ayer, bueno, surge esta palabra que es inconsistencia.
inconsistencia. ¿A qué te refieres o a qué se refiere la defensa cuando habla de inconsistencia? El momento de entregar este vaso que hoy en día viene tapado, quién lo habría destapado, pasa de mano en mano, efectivamente toman o no, consume más gente este vaso. Cuéntanos un poco las imágenes que estamos viendo. Mira, es importante porque, y lo hablábamos con José Antonio antes, de alguna manera como que quizás se ha instalado algo como que habría habido mucho alcohol, ¿no es cierto? Y además la introducción de una droga. Jorge toma. ¿Ya? ¿Bebe alcohol? Toma muy poco, muy poco. De hecho, ahí se lo ve tomando del mismo vaso de la denunciante, ¿no es cierto? ¿Y con una botella de agua? Y con una botella de agua, sí. Bueno, pero lo que ocurre puntualmente ahí, y esa es la inconsistencia, esa es la disonancia que yo digo que es tan fuerte, es que ella relata el momento en el que supuestamente Jorge le habría introducido droga en su trago, ¿no? En la discoteca, que es el único que toma. Que ella dice es el único que toma. El vaso desaparece en un momento. Lo relevante de ello es que nosotros vemos en las imágenes que eso no ocurre nunca, que no hay ninguna oportunidad. El vaso no desaparece de la imagen, así como tampoco Jorge. Entonces, ahora, no solo no es exacto, pero usted vio toda la secuencia. Y de hecho, bueno, claro, se ve, son como 15 minutos, obviamente imposible que esté en televisión, pero se ve toda la secuencia. Lo que nosotros hicimos, Karen, José Antonio, fue que en la audiencia mostramos al juez un video en donde hicimos un círculo rojo al vaso para que resulte, porque es mucha gente, te fijas, ¿no es cierto?, confusa, para poder seguir el vaso durante todos esos minutos. Y el juez vio exactamente eso, porque efectivamente el vaso nunca desaparece de la imagen, ni tampoco Jorge. El vaso lo comparten 3 personas, ¿no es cierto?, que con lo que si evidentemente hubiera habido alguna droga, el efecto habría sido para todos, ¿no es cierto? Además tampoco no hay ninguna oportunidad, ella llega con el vaso tapado y luego bailan, ¿no es cierto? Y además ella señala que inmediatamente después de haberlo tomado, siente el efecto de como si hubiera tomado 10 tragos de una. Sí, ella habla de que siente y eso de nuevo no se ve en las imágenes, se la ve que sigue bailando de la misma manera. Pero ella declara que, hasta donde sé, no puedo estar equivocado, tú me vas diciendo. Entiendo que ella declara que saliendo de la discoteca, ella siente un efecto multiplicador del alcohol, o sea, como que se hubiera tomado 10 tragos y había bebido menos que eso. Y que al llegar al departamento estaba en esta situación como de semi-inconsciencia o de hasta que ingresa, digamos, y después viene una escena en el balcón donde ella se arrodilla y... Mira, lo que yo puedo afirmar con total responsabilidad es que, a diferencia de lo que ocurre normalmente en estos casos, y eso es lo que nos lleva a ser tan tajante, acá hay una secuencia desde que ellos están en el restaurante, ¿no es cierto?, se trasladan a la discoteca, y después a la están en la discoteca y luego al departamento, y cuando salen del departamento. Y todo eso está grabado, todo eso se lo exhibimos al juez, en todo ello, en todo ese material, se ve que ella está en perfecto está privado estado de libertad, Jorge. ¿Por qué ponderó el juez? Porque hay una jueza que al principio dijo que salga en libertad, después eso se desestimó y vuelve a estar... Mira, la secuencia, Karen, es que el juez que revisó todo este material y con una muy buena resolución, porque él dice, el Ministerio Público y los querellantes hicieron un enorme esfuerzo por mostrar y acreditar su teoría del caso. Entregaron algunos elementos que podrían hacerme dudar respecto de si efectivamente ellas actuaron con o sin consentimiento. Pero todo el material que observé de la defensa, que en realidad es un material de la carpeta investigativa, ¿no es cierto? Que también eso es bien llamativo, porque el Ministerio Público, el fiscal, debiera ser objetivo en su investigación y mostrar. No mostró ni uno de los videos, ni uno. No le interesó exhibirle al juez, ¿no es cierto?, de que ellas estaban en buen estado. Pero solo para terminar la idea, José Antonio. Lo que el juez hace es mirar ese material y decir, acá yo observo que hay consentimiento, no hay privación de estado, ¿no es cierto? No hay un estado en que la persona no pueda reaccionar tampoco, y por lo tanto yo creo que no hay delito de violación y lo dejo en libertad.
Y esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y los querellantes, y la Corte de Apelaciones, que era presidida esa sala justo por el voto en contra que había habido en la primera oportunidad, cuando Jorge sale libre por primera vez, ¿no? revoca y ordena la prisión preventiva. Pero ellos no vieron nada del material. Incluso, y eso es lo que nosotros reclamamos, ellos confunden los hechos y le atribuyen cuestiones a una denunciante cuando es información de la otra y viceversa. Ya, pero cruzando eso es un descuido imperdonable. Sí, yo entiendo. Pero, abogada, cruzando ambos casos, hay solamente un elemento que creo que hace ruido en exceso, ¿ya? Que tiene que ver con que en los dos casos, con distintas palabras, pero la pregunta es la misma. Él tiene conversaciones con las denunciantes tratando de aclarar en qué contexto se dio la relación sexual. O sea, cuando él le pregunta a la denunciante si se sintió forzada, o cuando con la segunda denunciante dice, bueno, es que ella le dice no me acuerdo de nada. O sea, él tiene conversaciones con ambas que apuntan en la misma dirección, que no había una lucidez total respecto de lo que pasó en el encuentro. A ver, yo voy a aclararte ese punto, porque, de nuevo, el acusador ha tratado de establecer como una especie de patrón, de simetría, o sea, de similitudes que no son reales. A ver. Primero, por ejemplo, en el uso de una droga para generar la sumisión. La primera denunciante no recuerda nada, ella no tiene relato, ella no incorpora el elemento drogas. Pero estamos hablando de la tatuadora. Ya, sí. En el segundo caso, sí es, en cambio, la denunciante la que incorpora ese elemento, ¿no es cierto?, que se contrasta, como te digo, con las imágenes. Pero además, respecto de lo que ocurre al día siguiente, es tan evidente que la situación es distinta, que cuando ella en realidad habla es ella la que le pregunta, ¿no es cierto?, a Jorge. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Jorge se sorprende, y se sorprende razonablemente, ¿no es cierto?, porque él no puede creer que ella no se acuerde, porque ella estaba en buen estado, que es justamente lo que el Ministerio Público denominó blackout, ¿no es cierto?, que, bueno, tenemos que confiar que efectivamente es lo que a ella le ocurre, pero es un fenómeno que podría ocurrir efectivamente con el alcohol, en donde lo que hay es un problema de memoria, no un problema de conciencia. ¿Y por qué esta denunciante dice que distingue algunos elementos que la hacen a ella pensar que hay un patrón que se repite y que la lleva a denunciar? La segunda denunciante. Bueno, porque ella en realidad... ella denuncia por eso, ¿no? Sí, ella ve la denuncia, ve que Jorge queda en prisión preventiva y dice que eso la decide. Yo creo que habría que preguntarle a ella por qué, digamos, ocurre algo así, pero realmente... Pero a ver, usted no le preguntó a su cliente... Porque yo sería una pregunta que haría, que es muy evidente. O sea, ¿por qué? A lo mejor la hice. No, probablemente lo hizo, pero ¿por qué tú al otro día le preguntas si se había sentido forzada? Porque evidentemente, si yo hago una pregunta, no él, pero en el caso, digamos, si yo le pregunto a la Karen si se sintió forzada, es porque en mí reside la duda. O sea, yo tengo una duda. No, porque es distinto, Paula, nos conocemos muchos años. Es distinto preguntar, oye, ¿te sentiste cómoda? ¿Nos vamos a volver a ver? ¿Lo pasaste bien? A decir, ¿te sentiste forzada? Mira, la pregunta puede ser inconveniente, ¿no es cierto? No, es muy conveniente, pero es que apunta en una dirección bastante clara. Pero es que, a ver, pero pensémosle al revés. A ver. Imaginemos que el supuesto fuera el que tú dices, ¿no es cierto? ¿Tendría sentido que le preguntara, oye, ¿te violé? ¿No? Es tan absurdo como lo otro. Usó inadecuadamente una palabra, pero lo que quería, y eso es lo que me ha comentado, y además es consistente con todo lo demás que hay, ¿no es cierto? Obvio. ¿Qué te dijo él? Él me dijo que le preguntó porque quería estar tranquilo, ¿no es cierto?, de que las cosas se habían dado con una persona que ¿por qué estaba intranquilo? Conocía. En general, el ambiente, los hombres no están intranquilos. O sea, si yo tengo una relación sexual con alguien y siento que fue absolutamente consentido, no lo voy a llamar al otro día a preguntarle si sintió obligada. Yo creo que cerrarnos en este punto no tiene sentido. Insisto, yo voy no a esa pregunta, sino a lo que realmente ocurrió, lo que realmente podemos ver. Porque además, de nuevo, es que es muy importante, José Antonio, porque incluso respecto de la pregunta, ¿te sentiste forzada? Y resulta que acá no estamos diciendo que haya habido una violación en que él usó fuerza, ¿no es cierto? Sino que se aprovechó de que ella no tenía sentido. No, claro. Y lo que
nosotros podemos afirmar es que esa relación fue consentida, hubo diálogo, lo que se ve en la imagen, anuencia, ¿no? Lo que se ve en las imágenes es que ella estaba, o sea, no tambalea, no se va contra un mueble, no se ve... No pasa nada de eso, o sea, ratificado por todos lados. El chofer del Uber que vi ayer también, que se había filtrado la declaración de él, ¿no es cierto? O sea, el tema es lo que pasa al interior del departamento, pero porque acá estamos hablando un poco de cómo se veía, cómo se percibe, el conserje, cómo la vio. Ya, pero eso es súper importante porque es una secuencia lógica, ¿me entiendes? Si el tema fuera la aplicación de fuerza, ¿no es cierto?, que es ella la que da relato, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno podría decir adentro, a puerta cerrada, pudo haber pasado cualquier cosa. Claro, ¿no? claro. Eso no hay cómo saberlo, así. digamos. Pero el punto es que ella lo que dice es que es consciente de todo, que lo ve, pero que no puede reaccionar. Y eso es totalmente inconsistente con lo que nosotros pasa vemos. Es que, abogada, es que nosotros no tuvimos acceso a la declaración de ella. Entonces, usted si nos puede comentar qué es lo que ella dice, porque usted tuvo acceso. Sí. Creo que lo mostraron en el reportaje. Es que no sé si estaban las declaraciones de ella. Ella, porque tenemos toda la periferia, ¿verdad? Que se conocieron por Instagram, que él fue muy amable con ella, que teníamos los diálogos, fueron al restaurante, todo bien, van a la discoteca, todo bien. Pero no sé qué es lo que ella declara y habrá que, obviamente... ella declara. Cuidar, digamos, el lenguaje por el horario. Ella declara... ¿Qué pasó en el dormitorio? ¿Declara que hubo fuerza o que no se acordaba? No, lo que ella declara... ¿Qué es lo que ella dice? Lo que ella declara es que... está en esta situación, ¿no es cierto?, en la que teóricamente no quiere estar, pero no puede reaccionar. No puede mover los brazos, no puede mover las piernas. Eso declara ella. Eso declara ella. Entonces, claro, tú dices... No conversa con estas imágenes. No, pues no conversa con esa imagen, ni con las posteriores, ni con la declaración del chofer, ni con ninguno de los... ni con los testigos, ¿no es cierto? Entonces... yo creo, es muy difícil entender por qué alguien hace una denuncia en estas circunstancias, ¿no? Y todo lo que yo pueda decir, mientras no sea su propia palabra, es especulación. Pero sí hay algunos antecedentes de contexto previos, ¿no es cierto?, en donde ella, por un lado, siento que tiene una contradicción en que le interesa, le divierte, ¿no es cierto?, le produce curiosidad salir quizás con Jorge, pero por otro lado, ella le envía todas sus conversaciones, todas las interconexiones, los contactos de Jorge a su grupo de amigos por Instagram, les envía pantallazos de las imágenes y siente como que ese entorno social, ¿no es cierto?, no aprueba esta idea de que ella salga con él. ¿Y por qué es lo que cree Jorge respecto de por qué estas dos mujeres hacen esta denuncia? No, él está totalmente desconcertado, obviamente no tiene explicación, porque además, como te digo, todo lo que ocurre es en un ambiente agradable, festivo, amable. De hecho, bueno, yo lo conozco recién ahora, pero él es una persona especialmente educada, amable, caballero. Entonces, ya, está bien, obvio las personas pueden ser distintas en distintas lo que te quiero decir es que, pero se lo ve. Le pregunto, mira, te voy a poner otro ejemplo. A la segunda denunciante, ¿no es cierto?, le dice, no solo le pregunta esto, sino también le pregunta cómo llegó a la universidad. Sí, hablan del perrito, un perrito. Le ofrece llevar sus cosas que se le quedaron a su casa. Está preocupado de que esté bien y todo es en un tono amable. Lo mismo respecto de la primera, ¿no es cierto?, de la que llaman tatuadora. Pero él ve una motivación especial. ¿Qué te dijo él, No, Pau? él no sabe porque en verdad, bueno, no, sería especulación. En el primer caso, lo que nosotros sí sabemos, ¿no es cierto?, es que ella tenía una expareja, pero con la que seguía vinculada sexoafectivamente. Que pasó por el departamento. Y que es muy celoso, ¿no es cierto? Entonces, y él al día siguiente le dice, sé que estuviste con él. Podría ser una motivación. Nosotros lo estamos trabajando, en todo caso, en una pericia psicológica, psiquiátrica, porque obviamente nos parece un antecedente importante, pero tanto del Ministerio Público como en nuestro caso, sería especulación realmente encontrar cuál es el quid de la razón por la que denuncia. Pero claramente, ¿no es cierto?, uno puede observar ciertas motivaciones, ciertas ganancias secundarias, ¿no es cierto? Hay un espacio ganancial por distintos motivos que podrían justificarlo. Entonces, yo realmente no me parece que es un ámbito en el que acá quizás no es tan conveniente meterse, pero podría haber. Habiendo pasado tiempo, habiendo pasado semanas, días, en fin, llegar a demostrar una cosa o la otra
desde el punto de vista científico es imposible, ¿o no? ¿De qué manera ustedes pretenden probar de que ella, aparte de las imágenes, que ya son una prueba fehaciente, pero de qué manera ustedes pueden demostrar, si no hay posibilidad de retroceder el tiempo y tomar muestras toxicológicas? Sí, eso no es posible. De que ella no estaba drogada. Ah, no, eso imposible, va a ser ¿no? imposible, pero hay una consecuencia, ¿no? Las personas cuando están bajo los efectos de alguna sustancia tienen demostraciones de aquello, ¿no es cierto? Entonces cuando tú ves a una persona que actúa en toda la secuencia, de nuevo, el querellante dice eso, pero la verdad es que nosotros tenemos todo el material de todo el seguimiento. Yo soy... Y no es que quiera, perdón, es que no es que quiera, contra de Gran Hermano, pero en este caso realmente la cantidad de cámaras de seguridad que Paula, hay es impresionante. No es que quiera atacar el argumento, porque también me podría hacer la pregunta al revés. Sí. ¿Cómo ella va a demostrar que estaba drogada? O sea, para la parte querellante y para la parte defensora es prácticamente desde un punto de vista científico imposible llegar a la verdad absoluta respecto de del estado psicológico en el que está bien, pero hay una dificultad está bien, para ambos. Pero no es tan así, José Antonio, porque ella da un relato y ese relato es inconsistente, es contradictorio con la evidencia. Es contradictorio con la evidencia. Entonces, cuando tú ves que lo que está diciendo no es efectivo, entonces, bueno, hay algo que prima. El Ministerio Público, por ejemplo, ha dicho un argumento bien insólito, ¿no? Que hay un video al final cortito, el fiscal lo ha insistido, de 6 segundos, lo estoy diciendo porque él lo dijo. El registro de la amiga, ¿no? Que la amiga le hace un video y le intenta dar 2 explicaciones. Una, dice, la amiga lo hace para mostrar que ella estaba mal. Esa misma amiga, horas después, le dice, amiga, pero yo te vi bien. Entonces, no tiene ningún sentido. Mismo mensaje que el fiscal vio. O sea, esa contradicción la tiene clara. El relato del chofer de Uber que dice que las dos tenían una conversación... Pero el fiscal dice, le hace ese video para mostrar que ella estaba muy mal. Es que todo, Paula, pasa así. Porque mira, ese mismo chat... todo bien, o sea, sirve, la parte de arriba sirve para la fiscalía. La parte de abajo dice la respuesta de ella sirve a la defensa de Jorge. Entonces, a ver, yo no digo que sea sencillo, por algo él está ahora en prisión preventiva, ¿me entiendes? Pero lo que quiero señalar es que esas supuestas contradicciones no son tales, ¿me entiendes? Porque hay evidencia, hay prueba que muestra una consistencia total en el hecho de que no hubo falta de consentimiento. Perdona, solo para volver al video cortito. El fiscal dice, como dice, es algo como que balbucea y que es una prueba, ¿no es cierto?, de que efectivamente es así. ¿Esas imágenes tienen audio? Porque uno de los videos, que no sé si es el que dieron, pero hay 2 videos cortitos, uno de ellos, el que ha referido el fiscal, ella dice efectivamente algo, sonríe, se da vuelta para atrás y le hace como una seña a la amiga y dice algo. Yo no tengo idea por qué el fiscal... ¿Es ese que estamos viendo? No, es otro. Yo no tengo idea por qué el fiscal no lo entiende. No sé cuál es su incapacidad para comprenderlo, pero ella claramente le dice, perdón la palabra, le dice, camina, hueona. ¿Cachai? Y ella como que sonríe. Yo de verdad, y sonríe todo el rato. ¿No? Y en el otro también. Entonces, yo siento que este afán de instalar algo, lo mismo con el toxicológico de la primera denunciante, ¿no? Es que aparentemente, a pesar de que ella, como no tiene relato, no habla de drogas, ¿no es cierto? Efectivamente sí le hicieron un toxicológico a ella. Claro, y se lo hicieron inmediatamente después. Y ella tiene benzodiazepina, ¿no? Sí, y la benzodiazepina no tiene realmente benzodiazepina, tiene es que es una sustancia que se llama... el clomazepam. Dice, se llama 7-aminoclomazepam. Pero es benzodiazepina al final. Es un elemento que muestra, el que se haya encontrado eso y solo en orina, que lo estaba eliminando y que mínimo, tiene que haberlo tomado 72 horas antes. Mínimo. Claro, entonces, lo tomó antes, la ciencia nos ayuda. Pero la ciencia deberá ser un colaborador también de la Fiscalía. Entonces, cuando la Fiscalía usa espuriamente, equívocamente, con mala fe la información, porque es que, José Antonio, no te estoy hablando de mi parecer, si yo no tengo idea, ¿cómo voy a saber lo que es el 7-aminoclomazepam? No, está bien. ¿No es cierto? Pero recurro a la ciencia. Le pregunto a un experto toxicológico y me dice, eso es
la eliminación final de una sustancia que se tomó al menos 72 horas antes. ¿Las dos denunciantes se conocen? No. No se conocen. O sea, que yo sepa, no sé. Ni una de las dos conocía de antes a Jorge. Entiendo que la tatuadora sí, ¿no? La tatuadora, o sea, pero habían tenido un encuentro, pero en razón de este contacto. Ya, no sé, solamente estoy como ahí viendo un poco la biografía de cada una de ellas en relación, digamos, a la figura de que hoy día está en prisión preventiva. Yo quiero preguntar, porque en esto es tan complejo, Paula. Está por una parte la presunción de inocencia y está además esto de creerle siempre a las víctimas cuando denuncian un caso como de agresión sexual, ¿no es cierto? Como lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué no se ha ponderado todo lo que tú estás mencionando y tenemos hoy en día una situación en la que Jorge Valdivia está preso? Sí, bueno, yo creo que... porque pelean. Primero, respecto de lo que tú dices, bueno, claramente es imposible en el marco del sistema que una afirmación que tiene sentido en un contexto social, ¿no es cierto?, de instalar ciertas necesidades de protección de las mujeres pueda tener el mismo efecto en el ámbito procesal penal. Aquí en el ámbito procesal penal, para poder condenar a una persona es necesario acreditar todo, en cualquier delito, sexuales, contra la propiedad, ¿no es cierto?, económicos, en fin. Entonces, eso, por supuesto, es una consigna que no tiene aplicación en el ámbito procesal penal, pero para ningún delito. O sea, cuando una persona es víctima de unas lesiones y hay necesidad de probar que efectivamente fue así, no es que descrean de su testimonio, pero se podría tomar en el mismo sentido, porque es necesario probarlo. Ahora, en este caso particular, yo creo que lo que ha motivado la actual privación de libertad de Jorge es un error grave, puntual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la forma en que la Corte asumió los antecedentes con errores, con equivocaciones, ¿no es cierto?, sin hacerse cargo para nada de lo que la resolución decía luego de lo que le hoy día han declarado, ¿Claudio declaró? Claudio declaró, sí. Los amigos también declararon. Sí, todos confirman que ella estaba en buen estado. ¿La amiga de ella también declaró? La amiga de ella también declaró. ¿Y qué declara la amiga? No, es parte de la investigación, pero la amiga, bueno, declara como la amiga. Ah, o sea, digamos, sostiene la versión de la víctima. No, porque no se hace cargo de ella, porque ella tampoco sabe, pero de nuevo, tenemos los mensajes del día siguiente, le dice yo te vi bien, o sea, no te vi mal, no me acuerdo exacto cuál es el fraseo. Pero confirma que además ella también aparece en todos los videos. De hecho, en lo que ustedes han mostrado, aparece detrás, ¿no es cierto?, también en muy buen estado. O sea, hay una situación de contexto que yo creo que es importante considerar. Pero hay algo que no me cuadra y que tiene que ver con que, yo sé, usted me va a decir a mí, mira, uno no puede leer las motivaciones de las personas, porque claramente es un terreno súper arenoso, digamos. Pero tampoco es como que una persona, sea las denunciantes u otra, van a decir, voy a ir a denunciar algo que no pasó, que fue absolutamente consentido, me voy a meter en este tremendo problema que significa tomar un abogado, llevar adelante un juicio. O sea, ustedes tienen que tener una explicación de por qué eventualmente dos mujeres, basándose en algo que ustedes consideran una mentira, se van a meter en este tremendo quilombo. Bueno, yo te di un par. En el primer caso... Tienen que tener una versión. Porque... En el primer caso, como ya se sabe, ¿no es cierto?, la denunciante, que es la tatuadora, por llamarlo así, ¿no es cierto?, denuncia cuando una expareja de ella, que es médico, la ve y le dice, oye, esto es violación, tienes que o sea, responde a un tema emocional, dicen ustedes. Hay una cuestión también de inoculación, perdón, ¿era médico? ¿Es la es otra expareja. La tatuadora. Otra expareja de la tatuadora. Y su expareja de ese momento, con quien continuaba relacionada, ¿no es cierto?, le hace esta, por eso, en el caso de la tatuadora, para ustedes son motivaciones se trataría, que a veces ocurren. Estamos especulando, pero es que no me parece... Pero bueno, podría ser una razón. En el segundo caso, lo que tenemos es este contexto, ¿no es cierto?, de cuestionamiento del entorno, de, oye, no, ustedes lo vieron, no, qué asco, me lo tiro, no te lo vayas a tirar. Varios amigos, ¿no es cierto?, le dicen algo así. Ella insiste, sale, después da cuenta de que efectivamente ocurrió, ¿no es cierto?, y entonces
Claro, cuando... recuerden que ella denuncia después de que Jorge quede preso. Sí, claro, porque ella dice que la primera denuncia, que el segundo caso... Una temporalidad que también es importante considerar. Hasta donde yo entiendo, ella denuncia después porque dice que al darse cuenta que había un caso que ya estaba siendo denunciado, ella siente como el impulso para hacerlo. Sí, porque dice que distingue cosas, porque sus amigos le empiezan a decir, oye, ¿eres tú la denunciante? ¿Eres tú? Y entonces ella dice, no soy yo. O sea, hay un empuje ahí. Mira, hay como internamente ¿cómo lo ves tú? No sé, la visión tuya, un complot o hay algo ahí como rondando. No sé. ¿Cómo lo ves, Paula? Es que sin un relato, yo sé, perdón que sea majadero, pero yo podría haber sido fiscal. Tú sabes que podría haber sido igual fiscal. El juez habría resuelto a favor mío. No, de todas maneras. Pero mira, igual puede que suene majadero y puede que no tenga además ningún tipo de, no esté dentro de la cancha legal lo que te voy a decir. Sí, a ver. Lo que le voy a decir. Ajá. Pero la explicación que él se da para que dos mujeres lo tengan hoy día preso sobre una mentira, esa explicación que a lo mejor no tiene valor ante el tribunal, pero desde el punto de vista de la narrativa tiene un valor muy profundo. Sí. O sea, ahora, él no puede decir, ay, estoy en shock, no sé por qué lo hacen. Sí. Él tiene que tener una explicación. O sea, ¿por qué dos mujeres se van a meter en este tremendo quilombo, digamos? José, de nuevo metemos como una especie de similitud dos situaciones que son distintas, porque no, es que no es menor. Te escucho. Porque la segunda denunciante, uno sí podría decir, por esa inconsistencia que hay entre lo que declara, porque ella dice que recuerda y lo que recuerdan no es efectivo, podría ser alguien que miente, ¿no es cierto? Pero en el primer caso, la denunciante simplemente no recuerda, no tiene relato. Entonces, no hay una igualdad, una paridad, ¿no es cierto?, entre lo que no dice una y lo que dice la otra. Entonces, la primera sí podría haber sido empujada por estas circunstancias en ese momento, confundida al día siguiente, no sabe, no recuerda. Yo personalmente creo que es una sensación horrible saber que algo ocurrió en la noche, que estaba funcional, ¿no es cierto?, pero que no te acuerdas. Entonces eso obviamente le debe haber generado un sentimiento extraño, y viene entonces esta persona y le refuerza, le dice, oye, y como que la empuja. No tengo idea si es la secuencia, pero me parece una explicación lógica. En el segundo caso, en cambio, creo que son otros los motores, ¿no es cierto?, motores un poco más de entorno social, que tienen que ver con estos cuestionamientos, ¿no es cierto?, incluso el hecho que saliera con él, oye, pero ¿cómo?, ¿no es cierto? Y de repente se ve entonces en esta situación, y claro, puede haber un decir, pucha, ¿qué hice? ¿Cómo me metí ahí? No sé. Y finalmente entonces ve este escenario, le empiezan a preguntar si es ella, y dice, no, bueno, lo hago. Pero ahí sí hay una disparidad grave entre lo que ella declara y lo que realmente ocurre, ¿no es cierto? A diferencia del primer caso en que simplemente ella no recuerda. Y esa diferencia a mí me parece importante resaltarla. Lo mismo que respecto de la utilización de droga. Estamos tratando de meter en un mismo saco, como esta especie de modus operandi, situaciones que son distintas, ¿no es cierto? Paula, quiero preguntarte, se nos pilla ahí el tiempo, dos cosas breves. Sí. Una es, a propósito de todo lo que ha ocurrido, se han hecho recreaciones de la celda donde estaría recluido Jorge. Él piensa que va a estar en libertad pronto. ¿Cómo está él? Y lo otro es el elemento de Maite Orsini. La declaración de ella perjudica tu defensa. No. ¿Cuál primero? No, bueno, voy a Maite entonces. La verdad es que... ¿Llamó a la fiscal? Yo no lo sé. No tengo idea. Llamó a la fiscal. Hay que preguntarle a ella, hay que preguntarle a la fiscal, pero igual me parece más bien irrelevante. Pero todo esto, ¿a razón de qué? Pregúntenle a ella, pero desde el punto de vista de la defensa y de la causa en general, no solo mío, no tiene ni una importancia, ni su testimonio, ni los mensajes, ¿no es cierto?, ni ahora no conversa con tu defensa. No solo no conversa, sino que además, de verdad, en términos de lo que hay que hacer en el sistema, que es acreditar en la medida de lo posible si algo ocurrió o no tiene ninguna importancia. Y el tema de las condiciones en las que está recluido Jorge, yo te preguntaba porque se hizo una recreación de los metros, el papá salió... ¿Es así como...?
¿Con quién duerme? Yo no conozco la celda internamente, conozco esa cárcel mucho porque fui defensora ya muchos años. ¿Y él está compartiendo celda con quién? Está con 2 personas más, creo. Pero está bien, lo tratan bien, la gente lo quiere mucho, le cree, ¿no es cierto? Siente que esta situación es muy injusta. Como te digo, él no solo es un ídolo deportivo, sino que además es una persona muy amable, muy caballero, es preocupado. Entonces genera un súper buen rollo a su alrededor y eso se nota, no ha tenido ningún tipo de privilegio ni nada así, pero hay una situación amable y eso por supuesto que conforta. Pero claro, cuando tú vives una situación que es esencialmente injusta, por supuesto que lo que quieres es que se corrija, que se repare, y en eso estamos. ¿Van a buscar alguna fórmula para revertir la preventiva? Sí, tenemos un recurso ya interpuesto, que es este que ha dado la vuelta larga, ¿no es cierto? ¿Cuándo se revisa eso? Desafortunadamente, se debiera revisar en los próximos días. ¿La próxima semana? Ojalá. ¿Qué crees tú que va a pasar con él? Porque... mira, yo... creo, así si tú me preguntas en una proyección de largo plazo, creo que va a primar nuestra posición porque está muy bien sustentada. Yo creo que es evidente que él no abusó, ¿no es cierto?, de ninguna mujer y que las relaciones que tuvieron, por las razones que sean para denunciar, fueron relaciones consentidas y creo que no es una afirmación mía, sino que es una afirmación que se desprende de la evidencia que hay. ¿Cómo se demuestra eso? Mientras tanto, bueno, a veces ocurren estas situaciones injustas. De hecho, si ustedes lo piensan, de nuevo, es difícil meter en un saco, pero la Defensoría Penal Pública está permanentemente denunciando la cantidad de personas que están injustamente presas, ¿no es cierto?, por situaciones en las que, por ejemplo, no se han revisado bien los antecedentes de una causa, ¿no es cierto? El prejuicio funciona para un lado y otro. O sea, ahora como que esta idea, ¿no es cierto?, de que a la víctima hay que creerle, muchas veces presiona, empuja, lleva a estas situaciones. Pero no te parece que inicialmente. Sí, pero no te parece que el escenario es complejo desde el punto de vista de que hay 2 denunciantes en un mismo fin de semana de un... Pero una denuncia después de ver a la otra. Eso me parece un elemento súper importante. No hay una denuncia espontánea, ¿no? Salvo en el primer caso, que tampoco es así porque es... No lo digo yo, lo dicen sus declaraciones, ¿no es cierto? Va este amigo y le dice, oye, tenemos que ir a denunciar. Esto es, y ella incluso al principio le dice que no. No recuerda. Ahora uno asume... No se puede llenar un vacío con una violación. Solo porque no se acuerda. Denunciar, o sea, creo yo que hoy en día, amiga, va a ser ese sentido porque pasa el tiempo y a veces se ven denuncias después de muchos años. Así es, con costo para las mujeres. Mira, Karen, todos los delitos sexuales son complicadísimos para uno y otro lado. O sea, yo dificulto que alguien, que todo el mundo lo pasa pésimo, víctima y victimario, ¿no es cierto?, acusado y imputado y denunciante. El problema es que son efectivamente delitos difíciles de probar, pero no cuando tenemos un contexto probatorio tan favorable, ¿no es cierto? O sea, de verdad esto es algo muy excepcional, pero es muy importante porque nosotros tenemos la oportunidad y el tribunal de ver lo que ocurrió inmediatamente antes e inmediatamente después. Yo voy a volver a un tema. A ver, qué susto. Mira, transparentemos las cosas. Yo a la Paula la conozco de hace... ¿Cuántos años nos conocemos ya? Muchos años. Así que nos queremos... A pesar de ser tan joven. No, pero siempre fuimos jóvenes. Hace muchos años. Oye, por eso que no sé si decirle abogada o Paula, pero dígame, bueno, abogada. En fin, abogada. Abogada, yo no entiendo, y por favor usted me explica con peras y manzanas, cómo Maite Orsini, la diputada de la República, y yo lo dije acá y te lo repito de la misma forma, de no tener nada que ver en esto, porque evidentemente una expareja de uno no tiene por qué involucrarse en un eventual delito que uno pueda cometer en el futuro. Pasó a ser la nada que ver a la todo que ver. Entonces, se supone que hasta donde sé o hasta donde se comenta, habló con la fiscal, prestó una declaración, hizo un video desde Canadá. ¿Habló con una de las denunciantes o no? Habló con una de las denunciantes. Entonces, lo encuentro... No tiene ni una lógica. Porque lo que ocurrió al principio era que estaba muy molesta porque de alguna manera se la vinculaba con esto, diciendo no, y ella ya había terminado su relación, pero ella es la que se mete en el tema. La actual mujer legal de Jorge Valdivia, que es Daniela Aranguis, porque ellos no están separados legalmente, así es. no ha abierto la boca. Sí, se ha portado bien. Entonces,
Si la mujer, la madre de sus hijos, con la cual pasó muchísimos años, ha tomado distancia del caso, siendo la mujer, insisto, la mujer que hoy día es ante la ley su mujer, aunque estén separados de hecho. Pero es un apoyo, sí. ¿Qué tiene que hacer una ex polola? José, ¿qué te puedo decir? No sé, nada. Pero ¿a razón de qué prestó declaración? Acá hay un tema súper importante que tú dijiste, pasó de no tener nada que ver a tener todo que ver. Pero ese todo que ver también es relativo y tiene que ver con algo que yo también he señalado mucho, ¿no es cierto?, que es la farandulización que ha tenido la Fiscalía respecto a este caso. Uy, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, hay un dato súper importante. Interesante. Ellos han sacado permanentemente, ¿no es cierto?, a Maite como un elemento dentro de la investigación, que le han dado valor a su declaración en distintos sentidos, confirmatorios, según ellos, no sé qué. Pero resulta que cuando vimos la causa en los tribunales, su testimonio ni siquiera fue mencionado. Ni siquiera fue mencionado, es completamente irrelevante, tanto que en la Corte no la mencionaron. Pero perjudica en términos mediáticos. Claro, pero por eso es que yo reclamo que hay una farandulización, las filtraciones, ¿no es cierto? Estamos viendo todo el material de una causa que el propio Ministerio Público pidió, a diferencia de lo que nosotros señalamos, que la audiencia fuera a puertas cerradas, que fuera privada, que la prensa y el público, digamos, no pudiera conocer los antecedentes. La razón que dio para ello es la protección de las denunciantes. La comparto. Nosotros dijimos, estamos por la publicidad, que es un principio general del sistema, pero, ok, es una razón válida para restringir. Pero no lo es cuando actúas tan contradictoriamente y después empiezas a entregar toda la información de la causa por distintas vías. Sí, bueno. En entrevistas o por filtraciones, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿cuál es la protección? Sí, Entonces, mejor muy sepamos cortita. ¿Estaba la mamá de Jorge esa noche en el departamento? Entiendo que sí, sí. Pero ella no es testigo, no vio nada más, tiene un problema que no... Bien, pues Paula Vial, abogada, Jorge Valdivia, gracias. Muchas gracias por invitarme. Oye,